Esta tierra se está desgajando, es más gris el pasar de los años. Ay, yo pienso morir. La temperatura promedio sobre la superficie de la Tierra. Se ha roto el estado de equilibrio del clima que duró cuando menos 10.000 años y que tardará en recuperarse muchos más si es que alguna vez esto vuelve a suceder. Los mares, los manglares, los ríos, los lagos, los humedales, los acuíferos, los suelos, los bosques, las selvas, los suelos, los árboles, los insectos, los peces, los batracios, los reptiles, las aves, los mamíferos silvestres y los que se ponen pantalones sufren grandes trastornos, están muy afectados y afectadas. Se elevan continuamente las contaminaciones en el campo y la ciudad y baja cada vez más la calidad del agua que bebemos y los alimentos que comemos. Se desploma la alimentación de la gran mayoría de la población humana. Enfrentamos el colapso, compañeros y compañeras, de la ecología de los territorios del mundo. Se pierden tierras de cultivo, aguas de pesca y la productividad de los suelos y las aguas. Por las contaminaciones aumentan los casos de cáncer, diabetes, hipertensión, que chingue a su padre Coca-Cola. Y por razones económicas también aumentan los accidentes mortales en carreteras, vías rápidas, calles, hogares, industrias y servicios. Aumenta el tiempo dedicado al transporte, al trabajo, a las gestiones ante autoridades. 3 o 4 horas nos tomó dejar una carta en Palacio Nacional. Los costos de los desastres naturales y los accidentes industriales creados por la mala gestión gubernamental y por la avaricia corporativa van en aumento. Estamos entonces frente al desquiciamiento de la forma de producir y consumir alimentos. Estamos perdiéndonos del buen vivir. En un resumen para tomadores de decisiones, así se llama el archivo, los reportes o informes del Panel Internacional de Expertos en Cambio Climático, publicados tanto en 2018 como en 2021, se pide a los gobiernos del mundo reducir antes de 2030 50% del consumo de gas, carbón y petróleo. De otra forma, dice este informe, se elevará con mayor rapidez la temperatura promedio sobre la superficie de la Tierra y se volverá incontrolable. Los estados ricos y poderosos, como Estados Unidos, la Unión Europea, Inglaterra, Japón, Australia y Canadá, creadores y principales responsables del colapso del clima y la ecología de los territorios del mundo, ignoran y minimizan las advertencias científicas que desde hace décadas promueven tecnologías de reparación para simular o más bien aparentar que mitigan o resuelven los trastornos del clima y la ecología. Las soluciones que promueven son falsas soluciones, para señalarles a los gobiernos de los demás países el camino a seguir en estos temas según ellos. Pero se niegan en realidad a cambiar sus muy contaminantes estilos de vida y a reestructurar las formas de producción y consumo de estos países ricos y poderosos. Ellos, estos gobiernos, están dispuestos a ver morir a la mayor parte de la población humana antes de hacer los cambios que son necesarios, antes de frenar esta demencial destrucción de las bases de la vida en la Tierra. Por su parte, el Estado mexicano, desde siempre, en gran parte colonizado por las creencias impuestas por la propaganda de los estados más poderosos del mundo. Esa propaganda que habla de la exaltación del progreso, la exaltación del desarrollo, la según modernización y el tan anhelado crecimiento económico. El Estado mexicano es muy dependiente de ellos por su tecnología, por la maldita e ilegítima deuda pública y por los tratados de libre comercio. El Estado mexicano se une al concierto de la negación, se une al concierto del ocultamiento y al concierto de las mentiras sobre la situación real del clima. Como ellos, el gobierno mexicano quiere engañarnos, creando leyes, políticas públicas, programas e instituciones para hacer frente a lo que se le llama muy institucionalmente el cambio climático,
que en realidad es el colapso del clima. No se atreve el Estado mexicano a reclamarle a estos países el inmenso e irrevocable daño que hacen a miles de millones de personas en el mundo, nacidas o por nacer. ¿O a poco creen que nosotras estamos tomando tanto refresco porque queremos? Es una cosa impuesta. Frente a la emergencia climática, hasta el momento nada bueno podemos esperar del Estado mexicano, pero sí podemos esperar mucha negligencia genocida y criminal. Podemos esperar propuestas tecnológicas engañosas y perversas para enfrentar esta calamidad global, y podemos esperar engaños y mentiras. Tampoco podemos esperar nada bueno de estos asuntos por parte de las empresas multinacionales y de las organizaciones mundiales de los gobiernos, como la son la ONU, el Banco Mundial y el culerísimo y asesino Fondo Monetario Internacional. En consecuencia, llamamos a las organizaciones sociales y civiles de México a reconocer formal y públicamente la necesidad de enfrentar la emergencia climática con la crítica al sistema político y económico global, la crítica al sistema capitalista imperial, con la crítica rigurosa a la posición de los representantes de los estados ricos y poderosos, como lo son Estados Unidos, la Unión Europea, Inglaterra, Japón, Australia y Canadá, y así también una posición crítica frente al Estado mexicano. Convocamos a las organizaciones sociales y civiles de México a realizar acciones autónomas extraordinarias para hacer frente a la emergencia climática global, con el apoyo de organizaciones sociales y civiles críticas a este sistema político y económico global que se vive en México. También convocamos a realizar acciones autónomas extraordinarias frente a la emergencia climática global desde nuestros pueblos, ejidos, barrios y colonias donde residamos, en las ciudades, en las cuencas y en todo el país, de acuerdo a lo que podamos hacer cada quien de nuestra geografía. Apoyar a la organización de reuniones o asambleas autónomas locales, estatales o nacionales para encontrarnos y debatir esta emergencia climática y ambiental global, así como también discutir las maneras en que las enfrentaremos localmente, y también que acordemos la realización de acciones conjuntas autónomas que se consideren necesarias para hacer frente a esta emergencia común. También les invitamos a que, si les es posible, autoconvoquen con el apoyo de organizaciones sociales o civiles de su estado, ciudad, municipio, pueblo, ejido, barrio o colonia donde vivamos, a que convoquemos asambleas públicas autónomas por el clima, la ecología y el medio ambiente, y que sesionemos al menos 2 veces al año con el fin de acordar estas acciones autónomas, conjuntas y extraordinarias. Extraordinario significa que hagamos un poquito más de lo que ya hacemos, que despertemos y nos encontremos en los otros, en las otras, para hacer un poquito más, dar un poquito más, no para nuestro crecimiento, no para nuestra generación de ingresos, sino para la preservación de la vida, para la regeneración de nuestra casa común. Les llamamos y convocamos a promover cambios de gran calado en las formas de producir y consumir alimentos, para evitar el desperdicio de alimentos generalizados por la agricultura industrial, para eliminar los monocultivos, los fertilizantes y los pesticidas químicos en la agricultura, para eliminar el uso excesivo del transporte urbano y el consumo de alimentos y mercancías que han viajado miles de kilómetros, para promover la movilidad urbana sustentable, para promover facilidades para caminar o utilizar con frecuencia la bicicleta. Les convocamos a apoyar la autosuficiencia alimentaria de cada cuenca o cada región ecológica del país. Apoyemos la gestión comunitaria de los asuntos del agua, la extracción de minerales, maderas y producción agrícola. Apoyemos la defensa de los campesinos de autoconsumo y la urbicultura o la agricultura urbana. Apoyemos la producción local de alimentos básicos para nuestro consumo. Apoyemos la exigencia de aplicar aranceles a los alimentos importados según su medio de transporte. También y finalmente les convocamos y les llamamos a apoyar las acciones y propuestas de las movilizaciones mexicanas frente a la emergencia climática ambiental como es esta, y a que tomen en consideración
las cartas que hemos enviado al Estado mexicano en 2019, en 2021 y hace unas horas en este mismo día. Este es un llamamiento a la movilización permanente frente al deterioro del clima y la riqueza natural del país. Atentamente, este colectivo que es Cambiemos el Sistema, no el Clima. Muchas gracias y dejo el micrófono para las demás compañeras y compañeros que quieran dar un mensaje a toda la banda aquí presente. Esta tierra se está desgajando, es más gris el pasar de los años. Ay, yo pienso morirme luchando pa' que vuelvan las nieves de enero y florezcan mis cerros en mayo. Ya lo ves, los tiempos van cambiando. Ahí te encargo que escojas tu bando.